베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió en extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 진행물을 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고
사랑과 긍휼이 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno de amor y de gracia, te damos gracias porque a través de tu Hijo nos has mostrado ese amor perfecto. Padre Dios, en esta hora deseamos recibir tu palabra y así proteger a tu iglesia y también ser hijos de luz. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영원히 싸움나이다. Amén. 나 캄캄한 밤 죄의 길에 방황했으나 주 크신 사랑 빛일 때 곧 어둠 떠났네. 사랑의 빛 오는 내 맘에 사랑의 빛 항상 있도다. 내가 예수 믿고 죄진 벗으고 마음속에 항상 그 빛이 있도다. 저 검은 구름 하늘 덮고 풍랑이 일어나 온 세상 캄캄하여도 내 맘에 빛 있네. 사랑의 빛 오는 내 맘에 사랑의 빛 항상 있도다. 내가 예수 믿고 죄진 벗은 후 마음속에 항상 그 빛이 있도다. 나 빛 가운데 행할 때에 주 함께하니 이 어두운 세상 등지고 나 전진하리라. 사랑의 빛 오는 내 맘에 사랑의 빛 항상 있도다. 내가 예수 믿고 죄진 벗은 후 마음속에 항상 그 빛이 있도다. 난 넓게 퍼진 저들판을 건너갈 때에 저 영광스런 그 열매 다 주소하겠네. 사랑의 빛 오는 내 맘에 사랑의 빛 항상 있도다. 내가 예수 믿고 죄진 벗은 후 마음속에 항상 그 빛이 있도다. 나 잠시 후에 영광의 빛 내게 비칠 때 그 영광스런 주 얼굴 나 친히 뵙겠네. 사랑의 빛 오는 내 맘에 사랑의 빛 항상 있도다. 내가 예수 믿고 죄진 벗은 후 마음속에 항상 그 빛이 있도다. 이 시간 우리의 죄를 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido amados antes de que nosotros conociéramos todas las cosas, Padre Dios. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado, Señor. Padre Dios, hay momentos, Señor, en el cual nosotros olvidamos esto y seguimos, Señor, nuestros propios deseos y las cosas de esta carne buscando, Señor, otra cosa. Padre Dios, ten compasión de nosotros y ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde delante tuyo, recordar que nosotros somos hijos de luz y debemos resplandecer esa luz. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo. También nos arrepentimos, Señor, de cada esos momentos en el cual nuestros corazones
corazones han sido divididos, Padre Dios, y nuestros pensamientos han sido llevados por el diablo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón unido a ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder arrodillarnos delante de tu nombre. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 진실하신 하나님 아버지, Padre Dios verdadero, tú nos has llamado, nos has dado el mandamiento y también todos nosotros que hemos respondido a tu llamado. Hemos venido delante tuyo y damos gracias por entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto esté dentro de ese corazón verdadero y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recibir tu misericordia. Padre Dios, a todos aquellos en el cual han venido delante tuyo puedan quitar todo ese temor, vencer toda tristeza. Y así tener esa esperanza y tener esa fuerza para vencer este mundo y ser personas de Jesús. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos asemejarnos a tu naturaleza, a tu carácter. Padre Dios, y así todos juntos podamos ser esos mayordomos fieles de tu iglesia en tu reino. Padre Dios, nuestra iglesia han tenido dificultades y ayuda, Señor, que ninguno de nosotros seamos parte de esto, sino que todo lo contrario, ayuda, Señor, examinarnos a cada uno de nosotros y poder edificar tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que todas esas dificultades dentro de nuestra iglesia puedan terminar rápidamente y ayuda, Señor, que en medio de todo esto nosotros podamos ir en ese futuro en el cual tú has preparado para nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo al llevar tu palabra, dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que el Espíritu de cada uno de nosotros pueda recibir esa palabra como alimento, como mandamiento. Y ayuda, Señor, a poder obedecer. Y ayuda, Señor, tú eres el único que eres apto para recibir la gloria. Te damos gracias por este culto y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하며 외양간 송아지 없어도 난 여호와로 즐거워하리 난 여호와로 즐거워하리 난 구원의 하나님을 인해 기뻐하리라. 공부할 시간도 부족하고 앞날에 고민이 많아도 내일 눈 치워야 하고 저녁이라 아직 멀었어도 출근길 대중교통은 붐비고 부장님 매일 나 혼내도 난 여호와로 즐거워하리 난 여호와로 즐거워하리 난 구원의 하나님을 인해 기뻐하리라. 때로는 우리의 삶 가운데 고난과 역경이 있어도 한신의 삶 가운데 실패와 두려움이 있어도 서로 보며 웃어 보아요 주님의 사랑이 있으니 올해도 모두 수고했어요 성도님 사랑 덕분이에요 교회가 성만인으로 인해 행복했어요. 무화과 나뭇잎이 마르고 포도 열매가 없어도 난 구원의 하나님을 인해 기뻐하리라. 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님을 믿는 믿음으로 nosotros a través de nuestra fe hemos entregado nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan ser recordados por ti y en medio de esta dificultad que han 그래서 이들의 모든 어려운 순간 ofrendado para poder edificar tu iglesia. Ayúdalos a ellos y a sus familias. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, recuerda, Señor, a cada uno de sus familias y cada uno de ellos que han dependido de tu promesa, han venido delante tuyo y ayuda, Señor, que puedan tener esa vida en la cual puedan experimentar tu amor y tu gracia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos siendo parte de tu cuerpo y ayuda, Señor, que cada vez que esas ofrendas sean usadas, recuerda a cada uno de ellos y a sus familias. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que han dado gracias delante tuyo. Recuerda al Señor a cada uno de ellos y guía, Señor, en sus vidas. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Recuerda, Señor, a todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que en cualquier lugar en el cual estén puedan recordarte a ti y puedan recibir tu guía. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado con fe y en ustedes y en todas sus familias. 아멘.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 13 hasta 14. Efesios 5, versículo 13 hasta 14. Vamos a leer todos juntos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 하셨느니라. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que llevará la palabra, que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, y que todos nosotros vamos a ser esa buena tierra para recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 아버지, 우리의 걸음과 우리의 모든 것이 주의 말씀이 등이 되며 또 발에 등이 되어지기 원합니다. 빛이신 하나님을 따라가는 이 믿음의 걸음을 주께서 축복하여 주셔서 이 시간 하나님의 말씀을 듣기를 원하는 각각의 심령을 감동하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 영감이, 보혈의 영감이, 성령의 영감이 충만케 하여 주시고 그 말씀으로 인하여 하나님의 말씀을 대언하심에 부족함이 없도록 역사인도하여 주시옵소서. 교회를 향하여 말씀하시는 하나님의 말씀을 증거하실 때 그 말씀으로 인하여서 힘을 얻게 하여 주시고 모든 성도들은 또 그 말씀을 아멘으로 화답하며 그 말씀을 자신에게 적용하는 복된 심령 될 수 있도록 역사인도하여 주시옵소서. 오직 주의 말씀이 이 시간에 우리 교회를 둘러싸게 하여 주시고 모든 어둠이 물러가며 모든 방해하는 것들이 사라지며 마음의 근심이 사라지는 놀라운 역사 있도록 도와주시옵소서. 이로 인하여 하나님께서 원하시고 바라신 거룩한 뜻을 이뤄나가는 우리 모든 걸음 될 수 있도록 도와주시고 성령이 함께 하시는 역사 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주일에 damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda y derrama tu poder en tu siervo, y en esta hora cuando tu siervo abra la boca, ayuda, Señor, para que tú seas el que des esa palabra personalmente y también obra junto con el corazón de todos nosotros. 예수 이름으로 기도. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서는 Dios 자신을 나타내 주심으로써 se manifiesta a sí mismo 열어주시고 para así abrir la puerta de la salvación a las personas, 오라고 y 초청하십니다. incluso hace, y para esto, para poder invitar a las personas que entren en ese camino. Y si vemos en la obra de la salvación de Dios, 형태가 있습니다. hay una forma que tiene, y si vemos esta forma, es que 빛을 비추어서 Él alumbra 어둠을 la luz con su santidad y así disipa las tinieblas. 그렇게 하여 Y de esta manera 어둠이었던 것을 limpia y disipa la oscuridad, las tinieblas que estaban en el espíritu, y así de esta manera salva a esa persona. 이것이 바로 그가 Y 구원하시는 este es el principio de la salvación. Y habrán algunas personas que podrán pues pensar de esta manera: pero mire, pastor, pues está bien que Dios nos alumbre su luz, pero esto no solamente es de una área limitada. Denos algo más amplio, un conocimiento espiritual más poderoso, enséñanos algo diferente. ¿Acaso no hay otras cosas más importantes que esto? Podrán pensar de esa manera. Sin embargo, queridos hermanos, el mensaje sobre la luz que hemos visto en las últimas semanas es en la esencia y una forma de explicar 전체를 el método de la obra de Dios y sus principios en su totalidad. 우리를 구원하시는 Este aspecto de dar la vida a las personas y otorgar la gracia a través de la luz describe de una manera fundamental cómo Dios realiza su obra 사람을 살려 은혜를 베푸시는 para salvarnos a nosotros. 그래서 Por eso, 우리의 구원의 con respecto a nuestra salvación, la verdad es que no hay un mensaje más importante que el de la luz.
Y podríamos incluso decir que esto en sí es la salvación a través del Evangelio o incluso la evangelización. 그 본질을 그대로 Y la cual explica en su esencia qué es la salvación. 기억하시기 바랍니다. Y espero que todos nosotros podamos recordar esto, que muchas de las lógicas de la fe cristiana, incluso la fe, las palabras en la fe y los conocimientos de la fe se transmiten y se entienden a través del concepto de la luz. 그래서 신학적으로 Y por esta razón es que teológicamente se depende de gran manera el concepto de la luz en muchos ámbitos de la teología de la fe cristiana. E incluso podemos encontrar muchas alabanzas que hablan sobre la luz, que tienen ese tema de la luz. Y así fueron creados y así todos juntos alabamos. Y hay muchas alabanzas que pues alaban acerca sobre la luz y a través de esto podemos explicar de muchos aspectos de nuestra salvación y de la nueva vida que nosotros hemos obtenido. 그래서 어떤 신학적으로는 Por eso, si vemos teológicamente o con respecto a nuestra fe, 하나의 중요한 핵심적 la luz podemos ver que es como un conector muy importante que conecta todo esto. 이거 별로 중요하지 Por eso nosotros no podemos decir, ay, esto no es importante, o sea, no podemos considerar esto de esa manera. Nosotros, si vemos la semana pasada, hablamos sobre reprender, 너희는 reprensión, y habíamos visto, y no participéis en las obras influctuantes de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 그래서 어둠에 지나지 않고 Y dice que nosotros no debemos participar en las tinieblas, sino que nosotros tenemos que exponer, revelar las tinieblas de la otra persona y a través de eso reprenderle. Pero entonces, ¿será que solamente tenemos que reprender a la otra persona y parar con esto, haciendo que se avergüence? Acá nos dice, ahora conecta esto la palabra del día de hoy, que nosotros no debemos quedarnos, o sea, en ese momento o solamente reprendiéndola, sino que hay algo más que nosotros tenemos que hacer. 어둠을 비추어서 Nosotros como personas ahora estamos alumbrando las tinieblas y al exponer esas tinieblas, ¿es para qué? Es para que aquellos que han recibido esa luz, ellos puedan arrepentirse y así puedan volver a Dios. 그래서 Por eso, cuando nosotros reprendemos, es para que esa persona pueda recibir la salvación. 물론 이 빛이 Y por supuesto, cuando esa luz vaya a alumbrar, es decir, cuando se ejerce esa reprensión, también hay muchas personas que obstinadamente se niegan a ir hacia la luz y siguen persistiendo dentro de su camino en las tinieblas. No desean abandonar esas tinieblas y la gran mayoría de las personas no se arrepienten, no vuelven a Dios, 빛을 거절하지만 sino que ellos evitan, se niegan ante esa luz. Pero a pesar de esto, unas pocas personas, hay personas que responden ante esta luz y Dios es quien salva a estas personas. 하나님께서 예수 Y al hacer esto, 빛으로 Dios envía a Jesucristo como luz y Él vino en este lugar como luz y así Él realizó la voluntad del Padre y de esta misma manera nosotros, o sea, aquellos que son hijos de luz, ellos también se tienen que convertir en luz y así realizar las obras que Cristo ha mandado. Y de esta manera la obra de la salvación en esta tierra se lleva 이어서 a cabo de las personas, de los hijos de luz que siguen surgiendo continuamente. Y algo que nosotros tenemos que recordar en todo ese proceso es que la luz 체험하는 그런 중요한 부분입니다. es una experiencia de todas las personas. Dios alumbra su luz a todas las personas y no es que siempre, o sea, no podemos decir que siempre alumbra su luz, pero podemos saber con claridad que esto no es algo ajeno.
Todos nosotros al tener nuestro viaje de la fe podemos ver de que nosotros hemos recibido el Evangelio a través de que esa luz ha sido alumbrada y así recibimos la gracia de la redención. Y así el día de hoy nos convertimos en creyentes y así nosotros vivimos a través del poder de la luz. En otras palabras, el poder de la salvación. Y vivimos con esto. Y por eso sería maravilloso que si nosotros al mirar atrás de nuestra historia recordemos que nuestra fe fue llevada en medio de este contexto de la luz, que el Señor que vino en este lugar como luz nos resplandece su luz y todo se hace realidad a través de su santa manera de orar. Y les voy a decir un hecho muy evidente, es que la luz revela todo. Y esa es la palabra que nosotros podemos encontrar en el versículo los versículos que hoy leímos, que dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por luz son hechas manifiestas. Y si nosotros vemos en este versículo, podemos ver con claridad, es que a través de la luz todas las cosas que son reveladas, expuestas, son manifestadas. Y la luz nos hace ver con claridad todas las cosas. Por ejemplo, la luz nos revela la forma real de ese objeto, diciendo, esto es esto. Y del mismo principio, con ese mismo principio, cuando esa luz resplandece en el hombre, ese pecado es expuesto y lo que había sido escondido dentro de esa persona ya no puede mantenerse escondido, sino que toda suciedad ahora que es revelado. Y ante todo, esto es lo que hace la luz. Y si vemos en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, explica la obligación de que los creyentes deben cumplir y la naturaleza de esa obligación. Los creyentes, como son luz, ellos tienen que estar separados del mundo e incluso alumbrar la luz a las personas, exponer y reprender las obras en las tinieblas, de manera que incluso las cosas que son secretas, que son vergonzosas de mencionar, deben ser visibles. Por eso a través de esa luz todas las cosas que están escondidas en las tinieblas son expuestas e incluso esa persona que ha hecho esas malas acciones, entonces se sentirá avergonzado por esas acciones que ha hecho. Pero entonces esa persona ahora tiene que tomar una decisión. ¿Será que esa persona abandonará esas acciones malas o seguirá dentro de esas tinieblas, de esa oscuridad? O sea, ahora se le ha dado la oportunidad de escoger. Y entonces podemos ver si esa persona se quedará en la oscuridad o abandonará la oscuridad. Ahora tiene que tener esa determinación y ahora recibe esa presión en el corazón. Y el hecho de sentir esa presión en el corazón, en realidad es que Dios le está preguntando la voluntad a esa persona, la intención de esa persona. Le está pidiendo que exprese su intención, qué va a decidir. Pero en el caso de que si esta persona si decide alejarse de esa vida de las tinieblas, entonces Dios salvará a esa persona. Pero al contrario de esto, pero si esa persona, si decide morar dentro de esa, o sea, si decide morar dentro de esas tinieblas, esa persona ahora no se va a poder salvar a sí mismo. Y esto es como este ejemplo que les quiero dar. Digamos, cuando uno va a comprar a un objeto, uno va a un lugar, a un almacén, y si ese almacén podemos ver que hay una luz y pues podemos ver ese objeto y comprarlo con tranquilidad y confiados. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un almacén y todo está oscuro y le dice, oye, mire, compre ese objeto, es muy bueno, mire, tiene esos beneficios, pero entonces esa persona, como no puede ver cuál es ese objeto, obviamente no tendrá la intención de comprar, sino que rápidamente deseará tomar esto y llevarlo a la luz o de pronto afuera, pues a donde está el sol, para poder ver el objeto. O sea, donde hay la oscuridad, la verdad, donde hay oscuro, la verdad, uno
no acompaña nada. Y por ejemplo, si vemos en los almacenes o los centros comerciales, podemos ver que es muy brillante la luz. ¿Y por qué? Porque ahí uno puede ver los objetos y ver si ese objeto tiene algo defectuoso o si tiene un rasguño. Es para que puedan ver la perfección de ese objeto. Por eso, de esta misma manera, la luz lo que hace es mostrar, es manifestar, revelar la realidad de ese objeto, y así podemos ver con claridad ese objeto, si tiene una mancha o si tiene una imperfección o si es perfecto. Pero entonces, si vemos qué es la luz, ¿qué es la luz? 빛은 무엇인고 하냐면은 Cuando decimos qué es la luz, 빛이 뭡니까? ¿qué es la luz? 하나님 자신이에요. Es Dios mismo. La luz 하나님 그분의 인격 habla de la persona de Dios. 좀 자세히 말하면 Y si hablamos más detalladamente, se refiere a su carácter, a su naturaleza. 그래서 빛이 무엇인가 Por eso, entonces cuando decimos qué es la luz, y si simplemente decimos, ay, es su gloria, 막 그냥 내지르면 잘못 y esto es incorrecto y es una comprensión errónea, no podemos decir, ay, esto y todo es lo mismo. No podemos decir de esa manera. La luz es su persona, pero la luz no se refiere a su gloria. Y no podemos agrupar a todos esos conceptos en uno solo. 자신인데 Tenemos que saber que la luz es sí mismo, está hablando de la santidad de Dios. 부분적으로는 Y esto limitadamente está dentro de nosotros, está dentro de la conciencia del hombre. 그러나 이것은 대단히 제한 Y obviamente esto está muy limitado dentro de nosotros, pero si nosotros vemos en la totalidad, si vemos lo que puede representar la luz de Dios en su totalidad, 바로 성경 말씀 es precisamente la palabra de Dios. 그래서 성경 La luz, la que puede representar a Dios, representar la luz de Dios en su totalidad, es la palabra de Dios. Y podemos decir como parábola que la Biblia es luz. ¿Por qué? Porque dentro de ahí, de la Biblia, contiene esa voluntad de Dios, explica muy bien qué es esto, incluso el llamado, las promesas, lo que Él ha hecho. 이런 것들을 Todas estas cosas 자세하게 기록 han sido escritas muy detalladamente dentro de la Biblia. Por lo tanto, mientras el hombre esté en esta tierra y reciba la salvación, e incluso a la Biblia contiene suficientemente la palabra para que el hombre pueda ser salvo, para que pueda ser elevado por Dios y comprender todas las cosas del cielo. Y obviamente no podemos decir que la Biblia en sí es Dios. Obviamente no podemos decir de esta manera, pero la Biblia refleja 그분의 모든 본질을 toda la esencia de Dios, 그것을 e incluso, 하나님의 y es como un recurso que Dios nos da a nosotros para que así 반사 podamos así rechazar el mal 범위에서 dentro de un alcance suficiente, y ahí como si fuera un espejo que refleja y proyecta la luz de Dios tal como Él mismo se revela. Por eso el Señor nos da su palabra, nos da la palabra de Dios. Y nos dice que a nosotros, al recibir esa luz, hay entendimientos en los simples. ¿Por qué? Porque han sido resplandecidos a través de la luz. Y también dice que esa luz también se manifiesta como mandamiento, incluso como la ley de Dios, de diferentes maneras, también como reprensión y como... y esto no es algo que nosotros debemos de odiar, sino que esto nos ha dado a nosotros como camino de vida. Tenemos que gozarnos por eso. Por eso toda ley de Dios es la manera que nos guía a la vida. 이와 비슷하게 Y de una manera similar a esto, la palabra de Dios 우리 속에서 es el medio por el cual su personalidad obra en nosotros. Dios siempre lleva a cabo su obra a través de su palabra. 그래서 하나님이 움직이시는
Y así que el camino en el cual Dios se mueve está siempre respaldado por su palabra. Y si vemos en la palabra acá en Hebreos, si vemos esta palabra, hay en ocasiones en el cual esto pues nos trae temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que vigila a la persona y esencialmente esto se convierte en evidencia para juzgar a la persona. Y si vemos ese juicio de manera evidente, se está llevando a cabo en el tiempo determinado y sigue ocurriendo, o sea, que sigue juzgando. 그러므로 성경 말씀은 Por eso la palabra dentro de la Biblia es algo que nosotros no podemos menospreciar ni tratar con una actitud superficial o ligera y tampoco inventar estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fueron escritas a través de la inspiración de Dios y es correcto ver que esto es como si saliera del corazón de Dios. Por eso esto también enseña y redarguye y para corregir y para instruir en justicia. Y esto es algo bueno y dice que esto es lo que puede entrenar, o sea, entrenar el corazón de la persona. Y si vemos en la próxima palabra en Salmos, dice que la palabra de Dios es como la lámpara que nos guía a nosotros, es como ese guiador que nos guía a nosotros al cielo, a aquellos que han recibido la salvación. Por eso todo, la verdad, debe ser expuesto bajo la luz de Dios. Y una de las prácticas santas que nosotros debemos tener como hijos de luz es poner todo bajo la luz de la Biblia y juzgarlo a la luz que ella está dando. 그러므로 어떤 것이든 Y así hay veces que nosotros descubriremos esa maldad, entonces debemos buscar rápidamente la manera de poder sanar esto. 강구해야 할 것입니다. 자, 빛은 Y si vemos la luz tiene algunas funciones. 자, 빛은 Y si vemos la luz, ante todo, si vemos en la segunda parte del versículo 13, 안쪽인데 nos dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y entonces nosotros al leer esta parte, incluso si vemos en el texto original, dice de que la luz revela la realidad de las cosas, la realidad de eso. Lo que dice es que la luz refleja todo lo que es. Y no es difícil de entender porque exactamente es lo que nos está diciendo a nosotros. Pero en realidad, esto no es lo que en realidad la palabra en el texto original nos quiere decir a nosotros. Y en ocasiones encontramos una dificultad en interpretar el griego. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir esta parte, la segunda parte de este versículo 13? Es que la persona en el cual que recibe la luz se convierte en luz. En realidad está tratando de decir esto. 이 해석은 Y si vemos esta interpretación, es algo que se puede encontrar muy claramente en coreano y también en inglés podemos encontrar unas versiones en el cual se describe lo que este significado. 여기에서는 훨씬 명확히 Y nos muestra con claridad lo que este versículo está tratando de decir. Pero ¿qué es lo que quiere decir? De que cuando los santos, esa luz ha sido resplandecida, alumbrada, entonces esas tinieblas comienzan a ser reprendidas. Pero entonces esa persona que ha recibido esa luz, esa persona que ha sido reprendida, entonces se arrepiente y entonces esa persona ahora viene delante de la luz, o sea, camina hacia la luz. Y en otras palabras, la luz de una persona, entonces, ¿qué es lo que hace? Disipa las tinieblas de esa persona y esa luz que ha alumbrado a esa persona, entonces esa persona también se convierte en luz. 그래서 한 성도가
Por eso, cuando una persona, entonces al recibir esa luz, también se convierte en luz. Es lo que está tratando diciendo. Y también podemos pensar esto como la evangelización, evangelizar. Y es mucho, mucho más fácil entender eso. Cuando uno va y evangeliza a una persona, se convierte en creyente y esa persona también hace lo mismo. Podemos entender de esta manera. Y nosotros, en este sentido, para entender la luz, es necesario conocer estas dos funciones claras que tiene. Y ante todo, la luz cumple esas funciones diferentes en dos situaciones distintas. Primero, que es exponer lo que es mal, lo que está mal. 그런데 Expone lo que es mal, pero también expone el bien para que se vea mucho más claro. O sea, es algo que ocurre al mismo tiempo. O sea, expone lo que está mal, pero también expone lo que está bien y hace que esto se vea mucho más claro. 왜 이런 것이 중요하냐? Pero entonces, ¿por qué será que esto es importante? Que cuando en el momento en que esa luz alumbra, significa que todas las personas reciban esto, se arrepienten y vuelvan a Dios, sino que es todo lo contrario. La gran mayoría de esto rechazan esa luz. Pero aunque no hay una gran mayoría de las personas rechazan esta luz, 발생하는 분명한 현상을 hay un fenómeno que podemos encontrar en todo esto. ¿Qué es? Es como lo que dice esta palabra en Juan 3, 19 hasta 21. 여기 두 가지 사람 Acá habla sobre dos personas. Una persona en el cual evita, niega, rechaza la luz. Y la otra persona 오히려 빛으로 es la que se acerca a la luz. Está hablando de estas dos personas. La primera persona, 더러움이 밝혀져 cuando esa luz ha sido resplandecida, no gusta de esto. Pero la segunda persona, 그래도 빛으로 오려고 하는 aunque ha sido resplandecida, desea venir delante de la luz. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. 행하는 자마다 Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 진리를 쫓는 Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. 한 사람은 빛을 Así es, una persona odia la luz, mientras que la otra desea acercarse a la luz. 첫째 사람은 Y la primera persona no quiere salir a la luz porque no quiere que sus acciones sean reveladas y no les gusta que su maldad salga a la luz porque desean seguir cometiendo el mal. Y cuando la luz brilla en él, en lugar de aceptar la verdad, ¿qué es lo que hace? Se enoja en contra de la luz. Y esta situación no es algo extraño para nosotros. Cuando esa luz alumbra, entonces en vez de aceptar el dolor y reflexionar sobre ello, algunas personas se rebelan ante esto y reaccionan con ira. Y además llegan a denunciar y acusar. 교회는 마땅히 Y la iglesia, que debe ser la que alumbra la luz, pero irónicamente es la que termina siendo acusada. 이런 것이 있는가 하면은 Y por otro lado, a aquellas personas que su conducta es buena, se acerca a la luz para confirmar la verdad de sus acciones. Por eso se acerca a la luz. 그래서 빛은 Y así la luz revela el mal y al mismo tiempo alumbra el bien con más claridad. El mal se aleja de la luz, mientras que el bueno se acerca a la luz y así para poder recibir la luz. O sea, recibe la luz. 이 현상은 Y podemos encontrar este fenómeno, 두 가지 현상을 esos dos fenómenos. Pero, ¿qué es lo que en realidad ocurre en ese momento? Algo que ocurre en general. ¿Y qué es lo más importante en lo que ocurre? Es lo tercero. 빛을 비추게 되면 Es que cuando esa luz viene, recibes en esa persona ahora entiende y aunque siente ese dolor, entonces decide en abandonar el mal y va hacia la luz. En otras palabras, es que es
cambia, que ha sido reprendido y ahora va hacia la luz, que en ese momento es un gran impacto para esa persona y en ese momento se avergüenza pero se arrepiente y comienza la transformación dentro de él y así se convierte en una persona que emite la luz. 자, 이 부분 분명하죠. Y esto podemos ver con claridad. Hay esas personas que evitan la luz y en otras personas 오히려 선한 것 en el cual que aceptan en las cosas buenas, o sea, son aceptados en las cosas buenas delante de Dios. Y como les he dicho en la tercera parte, está hablando sobre esa evidencia clara en el cual esa persona recibió la luz y esa persona se arrepiente y decide venir delante de Dios y es transformado. Y entonces esa persona entra en el ámbito de la luz y así esa persona 세상을 비추게 se convierte en luz alumbrando, emitiendo esa luz al mundo. Por eso, esa persona que recibe la luz es transformado en luz. Pero el problema que que no desean recibir esa luz. El recibir la luz es algo positivo, es algo muy bueno. Esa actitud es algo bueno. Pero hay esas personas que evitan esa luz, pero hay esas personas que reciben esa luz. 빛을 받으려고 하는 자는 Y la persona que desea recibir esa luz, entonces esa luz en sí 한 자는 se convierte en persona que pertenece a la luz, que es parte del ámbito de la luz. Y entonces la persona que ahora que es luz, y aunque esa luz no va a ser algo pues alumbrante, sino que es puede ser un poco tenue, se convierte en alguien que pertenece a la luz y así esa persona se convierte en luz y irá hacia la luz. 그런 반면에 Pero al contrario de eso, esas personas que evitan la luz en el momento en que es alumbrada, sigue morando en la oscuridad. 그 사람은 Entonces, esta persona, 정체가 si vemos la identidad de esa persona, como está dentro y está morando dentro de la tiniebla, de la oscuridad, esa persona en sí es tinieblas. ¿Y quién esta persona es tinieblas? Esa misma persona se convierte en tinieblas. 빛과 어둠은 La luz y la oscuridad no pueden coexistir y nosotros al ver con respecto a este problema, 여러 가지 a veces también debemos pensar sobre otros problemas difíciles que debemos enfrentar y considerar junto a esto, que la luz y la oscuridad las tinieblas no pueden estar juntos. Cuando viene la luz, entonces las tinieblas desaparecen. No es que esté mitad oscuridad y mitad la luz. O sea, esto no puede pasar juntos. Pero muy desafortunadamente, en toda iglesia podemos encontrar esas personas que evitan la luz. Y esas iglesias donde existen, cuando esa cantidad de personas que evitan la luz esa cantidad si es grande, entonces esto trae problemas dentro de la iglesia y incluso si vemos la iglesia en su totalidad, ellos vienen a contaminar la iglesia. Pero entonces, 교회인 수를 많이 해서 유지해 y para poder mantener el número de las personas y siguen en esa contaminación, o incluso y si esas ideas dentro de la iglesia entran a la iglesia, 통제 질서도 y así se convertirá difícil mantener el orden de la iglesia. Por eso, 빛을 회피하는 자들이 많은 교회 las iglesias en las que hay muchas personas que evitan la luz seguirán un camino muy sinuoso y lleno de dificultades. Por lo tanto, una iglesia que lleva esto, o sea, tiene esa contaminación, debe haber una gran limpieza y debe haber un gran movimiento de arrepentimiento, un arrepentimiento profundo y debe erradicar completamente el pecado y tomar medidas correspondientes a esto. Debe limpiar con profundidad todas esas cosas, porque si no es así, esa iglesia no podrá resolver el problema más esencial de la salvación y los creyentes enfrentarán muchas dificultades sin poder abordar ese asunto tan fundamental.
Y dentro de la iglesia hemos tenido muchos problemas y que han traído a esas cosas del mundo dentro de la iglesia como si fueran hongos venenosos, y así trajeron mucha dificultad dentro de nuestra iglesia. Esas maneras del mundo, esas ideas del mundo, esas cosas de las tinieblas han entrado en nuestra iglesia, y una vez que se enojen quieren pues resolver todo eso una de las maneras, de los métodos del mundo. Y esa persona que tenía ese corazón limpio, todas de esas personas han ensuciado sus corazones porque han recibido esas ideas del mundo. Y por eso yo en el púlpito, yo les estoy pues hablando acerca de estas cosas, pero la verdad es que yo no tengo más opción que mencionar estas cosas a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy intentando dominar la oscuridad que ya ha entrado en nuestra iglesia. 이미 들어와 있는 그런 그 누룩 같은 Y esa levadura, como ese tipo de levadura que ha entrado dentro de nuestra iglesia, 끼치고 있는 영향력을 y esa lo que estas cosas, yo quiero ir en contra de la influencia de estas cosas y así llenar la iglesia con la santidad. Y por eso yo estoy peleando contra la oscuridad. Por eso yo me estoy esforzando en alumbrar esa luz, y esto no puede hacerse algo muy perezosamente, sino que es algo que tenemos que hacer. Esa influencia del diablo, la verdad, nosotros tenemos que proteger a la iglesia, y es lo que estoy haciendo. Pero la persona que odia la luz, que no les gusta ser resplandecido con la luz, o también odiarán escuchar la palabra. 그러나 천국에 속한 이 교회는 Pero la iglesia que pertenece al cielo tiene que recibir la luz, tiene que cambiar, ser transformado, tiene que recibir la guía de la guía de la palabra de Dios y así entrar en el reino eterno. Y si vemos en el los versículos que hoy hemos leído, nos dice que al recibir la luz que las otras personas reflejan en nosotros, ahora esa persona que ha recibido la luz se convertirá en luz, y así de la misma manera tiene que emitir esa luz a las otras personas para que esas mismas personas también se conviertan en luz, y para que otras personas puedan reaccionar ante eso. O sea, esto tiene que haber esa continuación dentro de uno. Y por eso si vemos en el versículo de acá, versículo 13, dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y hay otros versículos que dice que lo que manifiesta es la luz. Por eso, entonces, si vemos lo que el apóstol Pablo 이 아시아 quería decir a los miembros de la iglesia en Éfeso, incluso a los miembros de Asia Menor, ¿qué es lo que quiere decir? Ustedes, recuerden que ustedes eran tinieblas, pero ustedes han pasado por ese proceso, ¿no es así? Ustedes son personas que han reaccionado, respondido ante esa luz, y todos ustedes acá están recibiendo la salvación. Y lo que Pablo estaba haciendo era recordándoles lo que ellos ya habían recibido, de que esa luz, la obra de la luz ya ha pasado en todos ustedes. Y así en el versículo 14, ahora con conexión a esto, dice, 이것은 초청의 말씀입니다. es una palabra de invitación. 이것은 하나의 Esta palabra, pues en el versículo 14 es una palabra poética, o sea, que se ha hecho como poema, en el cual podemos ver también en Isaías, que se encuentra en Isaías, y es como una alabanza. Y ellos también alababan esta alabanza, y esto lo hacían especialmente pues en el día de la resurrección o pues en el bautismo. O sea, era como una manera de invitación, diciéndole, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es una invitación. ¿Qué es una invitación? Es unas buenas nuevas. En otras palabras, es el Evangelio. Y si vemos en este versículo, dice, despiértate tú que duermes. Cuando dice tú que duermes, ¿qué significa? Es una persona que está durmiendo, pero una persona que duerme, ¿qué significa? Una persona que está muerta. Y si vemos en Job, podemos ver que con claridad, 것입니다.
esta expresión que aquellos que duermen son aquellos que mueren. Y si vemos en el Nuevo Testamento también están diciendo aquellos que mueren, o sea, que están durmiendo, son aquellos que mueren espiritualmente, son aquellos que han muerto espiritualmente. Pero ¿por qué es que mueren? Es porque están en el pecado, porque han caído en el pecado. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. O sea, todos nosotros éramos muertos, pero ahora vivimos. Y ahora nos da la vida a través de Cristo, por su gracia. Pero ¿por qué nosotros hemos muerto? ¿Por qué nosotros hemos muerto? Hemos muerto porque por nuestro ancestro Adán. O sea, en parte puede ser que sí, pero tú has muerto. Ustedes y yo, en el pasado, nosotros habíamos muerto. ¿Por qué? Por nuestro propio pecado. Y el hecho de que todos nosotros habíamos muerto, de que ellos hayan muerto, no es el pecado de nuestro ancestro, sino que ellos estaban viviendo en el pecado. ¿Qué significa esto? Que ya habían muerto. La responsabilidad está en uno. Y también como nos muestra con claridad en Colosenses 2:13, dice, y estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Está diciendo, estando muertos en pecado. O sea, ustedes, cuando dice que ha muerto por pecado, es que ha muerto espiritualmente por el pecado. Pero entonces, ¿qué significa cuando dice tú que duermes? ¿Qué significa? El que duerme es aquel que está muerto espiritualmente, ha muerto en Adán y luego ha vivido separado de Dios, perteneciendo a la oscuridad y viviendo haciendo delitos. Y esta persona carece de ese sentido moral. Y no es bueno, no es justo y no es sincero. Y en resumen, dentro de esa persona está activa la tendencia de cometer las malas acciones. O sea, dentro de él tiene esa tendencia de cometer. Y podemos ver que es toda la condición que nosotros teníamos antes de creer en Jesús. Y dice, despiértate tú que duermes. El que duerme no sabe el camino, en el camino de la perdición que estaba yendo, que no sabe que había sido completamente separado por Dios, que no sabe que ha sido abandonado por Dios. Y no sabe de su destino trágico y difícil en el cual está siguiendo. Pero ahora, ¿qué dice? Ustedes despiértense. Y ustedes despiértense y levántate de los muertos. Y ahora está diciendo, ustedes ahora vivan por el Espíritu. Tú no sabías acerca de esta situación, pero estabas en peligro. Pero tú ahora tienes que levantarte para vivir o entrar en ese camino de la destrucción eterna. Ahora tú regresa de ese camino del pecado, arrepiéntate. O sea, es una ordenanza, incluso es una súplica. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y esta palabra es algo, pues es una palabra que se ha traído del Antiguo Testamento. Si vemos en Isaías 26:19, dice, y si leemos todos juntos, tú muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Así es, incluso una de las alabanzas que todos juntos alabamos expresa lo que estamos hablando, es que dice, las puertas de las tumbas se abren, los huesos secos reviven por el Señor. La mentira cae y la verdad es proclamada acá. Así es como nosotros alabamos. Incluso si vemos en este versículo, es la palabra que es fuente directa citada del versículo de hoy, diciendo, levántate, resplandeced, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces está diciendo que la luz no es solamente esa luz brillante, sino que también mora en nosotros. Por eso también esa alabanza que dice, la luz resplandece, la oscuridad es expuesta y me libera de mis faltas ocultas. Así es como nosotros alabamos.
O sea, anteriormente alabamos sin pensar en la letra, pero cuando vemos la letra podemos ver de que está reflejando exactamente esa palabra de Dios y ellos con esa alabanza estaban también resplandeciendo la luz de Dios. Por eso si vemos en el versículo de hoy, está cambiando a aquellos que eran hijos de la oscuridad a hijos de la luz. Es una invitación, como dice en versículo 14, todos ustedes ahora vuelvan. Pero todos, ¿por qué tienen que volver? 비추시는 그분은 Porque aquel que alumbra es Cristo. 자, 이거 Y este versículo de Salmo 55 es el evangelio, como se decía anteriormente, y que no es diferente antes, diciendo: buscad a Jehová mientras puede estar hallado, llamadle en tanto en que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa es la palabra. 가야 되는 것은 Por eso nosotros tenemos que venir delante de Jesús porque Él es luz y esta es una buenas nuevas. Y Él vino para salvar a todas las personas que han caído 받을 기회를 en pecado. Y Él da la oportunidad para sanar a todos los que están bajo el pecado. Y ellos que los apóstoles han enfatizado tanto en el Antiguo Testamento, la esencia de lo que está diciendo. Y los judíos a lo largo de los siglos esperaban y anhelaban que llegara aquel que habían estado esperando. Y esa persona era Jesucristo. 그래서 요 다음에 Y por eso entonces también si vemos en Salmos 80, también está hablando sobre el Señor que es luz. 그분을 빛으로 표현하고 있습니다. Y expresa a aquel que vendrá como luz. Y todos los judíos constantemente estaban esperando a aquel que iba a venir y dijeron: Él es luz, Él vendrá como luz, Él es luz. Y por eso dice, incluso cuando Jesús, cuando había nacido y era un niño en el templo, si vemos, había un hombre llamado Simeón y dice de que él es la luz que revelará a los gentiles, y incluso declaró esa declaración profética acerca de Jesús. Incluso Jesús mismo, Él se introduce a sí mismo como luz del mundo que vino para poder salvarlos a ellos de las tinieblas. Se expresa a sí mismo como ese Salvador. Y dice: y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él lo hará con su poder, que Él resplandecerá su luz, que Él es aquel que resplandece. Entonces nosotros al ver esto, nosotros seguimos la palabra de Dios y reaccionamos, pero aquel que alumbra esa luz es Él. El poder suyo es el cual los salvará a ustedes. Y ese poder que viene es un 100% suyo. Por eso Él viene a resplandecer su luz a todo hombre, a todas las personas. 그는 모든 사람을 다 비추십니다. Él resplandece su luz a todas las personas. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Y Él también resplandece su luz, no solamente una vez, sino varias veces resplandece su luz. 그건 어떻게 구분해야 될지 모르지만은 Y pues 하는 때에 그가 no sabremos cuándo será eso, pero Él alumbró su luz muchas veces para así hacernos mover. 빛은 생명으로 인도합니다. Y tenemos que recordar que esa luz nos guía a nosotros a la vida. Había escuchado una historia sobre un incendio, de que un gran edificio en el cual hubo un incendio y muchas personas murieron. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? De que cuando ese incendio ocurrió, entonces pues todas las personas querían escapar de eso, del edificio. Pero entonces todos juntos, cogidos de la mano, pues siguieron adelante, pero no podían ver hacia adelante porque todo estaba oscuro. ¿Por qué? Porque el humo pues llenó el lugar y por el viento de afuera, y así no pudieron ver ver nada
Y entonces ellos no tenían más opción que entrar en un cuarto y que se quedaron esperando pues en ese lugar porque no podían hacer nada, porque no veían nada y se asfixiaron por la falta de oxígeno. Todos ellos murieron. Y esto nos muestra esa situación en la cual, como no había luz, todos ellos murieron. Y si por lo quiera hubiera un poco de esa luz, entonces todos hubieran corrido hacia esa dirección, por lo menos aguantando su respiración, hubieran podido correr hacia eso. Así es como todos tuvieron que correr. Y esa era nuestra situación. Y gracias a Dios, Él resplandeció su luz a todos nosotros. Es algo que nosotros tenemos que agradecer. 자, 오늘 본문에 있는 그 Y si vemos en el versículo 14 que hoy hemos visto, y esta era como una alabanza que se cantaba en el día de la resurrección, el bautismo, algo que les había dicho. Y incluso el apóstol Pablo había enfatizado propósitamente para que ellos recordaran el hecho que habían sido bautizados, de que ellos al cambiar, al tener, pues pasar por esa transformación, ellos podían recordar esa palabra del bautismo. Pero entonces si vemos el bautismo, ¿qué es lo que significa? Nosotros ya hemos muerto en Cristo. Nosotros nos hemos unido a Él, haciendo que nosotros podamos recordar la gran pasión que tuvimos nosotros al unirnos con Él, al resucitar con Él, comenzando una vida acorde al camino que Él desea y naciendo pues de nuevo en esa nueva vida y esa buena vida, esa vida buena. Y eso es lo que desea recordar. Y luego, a partir de ese momento, al recordar del momento que había sido transformados, entonces tuvieran que pues tener lágrimas y tener ese impacto dentro de ellos y decir, ay, yo era hijo del infierno, pero he venido hasta acá y he cambiado en santidad, pero gracias por esto. Pero entonces, todo el hecho de que yo he sido transformado en la luz, ¿qué es? Porque Él me ha llamado. Esta palabra que es dada pues por el apóstol Pablo está no solamente invitando a las personas a entrar a la luz, sino que también es para hacerle recordar a los creyentes que era el llamado que ellos habían recibido. Y este camino santo no es algo que nosotros hemos escogido y hemos corrido hacia Él, sino que nuestro Señor, Él ha alumbrado esa luz a nosotros y nos ha hecho que nosotros viniéramos delante de Él. Y esa luz que ha dado al mundo es ¿por qué? Porque Él ha llamado a nosotros. Y la luz fue la máxima acción del amor eterno e inmutable de nuestro Señor, que nos ha salvado a mí y a ustedes. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan brillar con la luz. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos: gracias porque tú has alumbrado tu luz en mí y yo también deseo alumbrar tu luz de la misma manera. Yo deseo alumbrar, exponer a las otras personas, a los otros espíritus para que ellos también puedan ser luz. Deseo ser influencia. Padre Dios, deseo aprender tu bondad y así alumbrar esa luz fuerte y hermosa. Obra dentro de nosotros y especialmente dentro de nuestra iglesia y obra guíanos. Vamos a orar todos juntos. 주여 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님이 우리를 도와주시고 역사해 주시기를 간절히 원합니다. 하나님의 큰 은혜로 인도하여 주시고 우리 모두가 빛의 자녀로서 우리를 불러주신 부르심을 따라 변화의 우리 모습을 감사하고 정말 이 사실을 기억하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Y nosotros anteriormente éramos tinieblas, pero ahora somos luz.
y haz que a través de todos ellos tú recibas la gloria, y creemos de que tú nos guiarás a ese reino eterno. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, a través de nosotros, puedan realizarse esa obra de la luz y tú puedas complacerte. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia sea llena de tu luz y así nosotros seamos llenos de tu bondad, de tu justicia y tu verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora todos de pie y vamos a alabar y recordemos y confesemos esa obra que el Señor ha hecho dentro de nosotros. 우리 다 같이 주의 선하심과 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 나갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 별같이 비추네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛대신 우리 주와 그 생명 길 가네. 우리 다같이 다시 한번 주의 선하심, 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 달라가네. 빛을 나갈 때 주가 주신 자유함으로 온 대로 돌아와서 별같이 비추네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 대신 우리 주와 그 생명 길 가네. 자, 하시죠. 내 영혼아 일어나. 내 영혼아 일어나 주의 빛 발하라. 주의 영광이 우리 위에 임하였네. 내 영혼아 일어나 주의 빛 발하라. 주의 영광이 우리 위에 임하였네. 다시 한번 내 영혼아 일어나
하시네 어둠이 드러나고 나를 숨은 어둠에서 벗어나게 하시네 빛으로 일어서네 어둠이 밝혀지고 빛 대신 우리 주와 그 생명길 가네 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos en sus vidas por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올려드립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias